Me llamo Brian Foster, soy plomero en Scranton. No tengo un trabajo del que presumir. Solo soy el tipo al que llaman cuando las tuberías gotean, cuando los sótanos se inundan, cuando todo en una casa empieza a desmoronarse. El trabajo alcanza para alimentar a mi familia, pero nunca lo suficiente como para sentirme seguro sobre el futuro. Bajé de mi vieja camioneta pick-up, con la espalda de la camisa empapada de sudor después de un día largo arreglando tuberías en un taller industrial a las afueras de Scranton. Con apenas 38 años, sentía que había envejecido una década. El cuerpo me dolía de pies a cabeza, las manos tan llenas de callos que a veces ya no recordaba que se sentía la suavidad. Ya estaba completamente oscuro, y el viento frío de octubre en Pensilvania se colaba por el cuello de mi chaqueta. Pero lo único que quería era llegar a casa, donde Kira, mi esposa, y Nora, mi hija, me estaban esperando. Pensar en ellas aliviaba un poco el cansancio, como si solo con abrir la puerta y entrar todo pudiera arreglarse. Nuestra casa estaba en un vecindario modesto. Nada elegante, nada llamativo. Pero para mí era hogar. Un lugar familiar, con la luz de la cocina encendida cada tarde, el olor a comida sencilla y una rutina repetitiva pero segura. Al menos eso creía, hasta el momento en que metí la llave en la cerradura y empujé la puerta. En ese instante supe que algo estaba mal. La casa estaba envuelta en oscuridad. No había ni una sola luz encendida como de costumbre. No escuché los sonidos de Nora, ni a Kira moviéndose en la cocina. Y, lo más importante, no olí el aroma familiar de la cena. Nada de guiso ni pan tostado, que ella solía preparar cada noche. Me quedé quieto un momento, aguzando el oído. El espacio estaba completamente en silencio, salvo por el viento silbando entre las rendijas de las ventanas y mi corazón golpeando con fuerza en el pecho. Intenté tranquilizarme pensando que quizá Kira estaba cansada y había apagado las luces para acostarse temprano, aunque la inquietud dentro de mí empezó a crecer. Dejé la bolsa de herramientas en el suelo. El ruido metálico resonó en la quietud. Busqué a tientas el interruptor de la sala y lo encendí. La luz amarilla y tenue iluminó el cuarto, pero aún así se sentía frío, como una tumba. El sofá estaba vacío, el televisor apagado, ni rastro de vida. La cocina estaba helada. No había calor del horno ni una olla hirviendo en la estufa. Todo estaba tan quieto que podía escuchar claramente mi propia respiración. Llamé a mi esposa en voz alta. Mi voz rebotó en el espacio vacío. No hubo respuesta. Llamé varias veces más, cada vez más fuerte, pero solo el silencio contestó. Mi corazón empezó a latir más rápido. Normalmente, si Kira se retrasaba, me mandaba un mensaje o me llamaba. Pero ese día mi teléfono había estado en silencio todo el día. Tal vez fue al supermercado, me dije. Kira rara vez llegaba tarde, pero a veces le gustaba sorprendernos. ¿Y Nora? Ella solía estar sentada en una esquina con sus juguetes, pero ahora no se oía nada. Caminé lentamente hacia la cocina, tratando de mantener la calma, aunque sentía los brazos y las piernas pesados como plomo. Encendí la luz. El resplandor blanco cayó sobre la mesa del comedor, y entonces lo vi. Una carta colocada con cuidado en el centro. Un sobre blanco impecable, sin dirección. El corazón se me hundió como si hubiera caído en un pozo profundo. ¿Una carta? Vivimos juntos. ¿Por qué escribir una? Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo, helado, como si me hubieran echado un balde de agua fría por el cuello. Con las manos temblando, tomé el sobre. Era delgado. La letra era de Kira. Esos trazos familiares que antes amaba, ahora se sentían extraños. Lo abrí con torpeza, temblando tanto que casi rompí la hoja de adentro. Tomé aire y leí, conteniendo la respiración como si soltarla fuera a romperlo todo. Brian, he estado sentada frente a esta página durante mucho tiempo, sin saber por dónde empezar. Últimamente siento que me voy apagando poco a poco, como si cada respiración pesara más que la anterior. La presión del trabajo, de la vida, de lo mismo una y otra vez. Ha durado demasiado, al punto de que ya no me reconozco.
Estoy agotada, Brian. No por ti, ni por Nora. Tú y nuestra hija nunca han hecho nada mal. Es solo que ya no tengo fuerzas para seguir viviendo en esta sensación de estancamiento, como si estuviera frente a un muro tan alto que no veo salida. He intentado, de verdad que lo he intentado, pero mientras más lo hago, más siento que desaparezco. Y si me quedo, temo no ser la persona que tú y nuestra hija necesitan. Por eso tengo que irme. No para escapar de ustedes, sino para salvarme antes de que todo empeore. Por favor, sigue viviendo y cuida de Nora en mi lugar. Ella te necesita y siempre ha sido su mayor apoyo. Los amo a los dos. Pero esta vez tengo que elegirme a mí. Kira. Las líneas bailaban frente a mis ojos, borrosas por las lágrimas que se acumulaban. No había reproches ni acusaciones, solo una confesión fría, como si lo hubiera planeado desde hacía tiempo. ¿A dónde se había ido? ¿Por qué así? Mi corazón latía desbocado, la mente girando sin control. Entré corriendo al dormitorio y empujé la puerta con tanta fuerza que las bisagras crujieron. Abrí el closet de golpe y me encontré con el vacío. La ropa de Kira había desaparecido por completo. Chaquetas, vestidos, zapatos. Todo. Solo quedaban perchas vacías, colgando como recordatorios de su partida. «Esto no puede ser», murmuré. Mi esposa no se iría sin razón. Busqué desesperado, como si fuera un mal sueño. Pero no lo era. Era dolorosamente real. Corrí al cuarto de mi hija, con el corazón golpeando como tambores de guerra. Nora estaba acurrucada en su cama, abrazando la almohada vieja que tanto le gustaba. Sus ojos estaban vacíos, sin emoción, ajenos a mi presencia. Ella es autista, así que esas expresiones no eran raras. Pero ese día me atravesaron como un cuchillo. Me quedé sin fuerzas y me dejé caer al suelo, la mente hecha un torbellino. No sentía rabia ni resentimiento. No podía odiar a Kira, porque entendía parte de su sufrimiento. Pero el miedo al futuro era distinto. Criar a Nora solo, en una casa que acababa de perder su calor. Ella necesitaba cuidados especiales, una paciencia que a veces ni yo tenía. ¿Cómo lo iba a lograr? El trabajo, el dinero, las noches en que Nora lloraba sin parar. Todo me cayó encima de golpe. Me senté ahí, mirándola, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Esa noche se alargó como una pesadilla interminable. Me acosté junto a Nora sin poder dormir, escuchando su respiración constante mientras sentía el corazón pesado. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se filtró por las cortinas, me obligué a levantarme. No había otra opción. Kira se había ido y la vida no esperaba a nadie. Miré el reloj. 5 de la mañana. Normalmente Kira se levantaba antes que yo para preparar todo para Nora. Ahora, solo estaba yo. Con el cuerpo pesado, arrastré los pies hasta la cocina y preparé un desayuno sencillo. Pan tostado con mantequilla de maní, lo único que a Nora le gustaba, o al menos, no rechazaba. Pero ese día se quedó inmóvil, mirando el plato sin tocarlo. La animé a comer, forzando una sonrisa. Nora no reaccionó. Su mirada estaba perdida, como si estuviera en otro mundo. El corazón se me apretó. Esto apenas comenzaba. Desde el día en que Kira se fue, mi vida quedó patas arriba. La rutina que antes compartíamos se derrumbó de la noche a la mañana. Kira cuidaba de Nora. Yo me encargaba de ganar el dinero. Ahora todo cayó sobre mis hombros como una montaña. No tenía tiempo ni para procesar el dolor. Cada día era una lucha por sobrevivir, preguntándome si Nora estaría bien, si el trabajo saldría bien, si el dinero alcanzaría. Te contaré cómo es una mañana típica. Me despierto muy temprano, casi siempre alrededor de las 4:30, incluso antes de que suene la alarma. Primero reviso a Nora. A menudo se despierta en medio de la noche, sentada y encogida. Si tengo suerte, duerme tranquila. Si no, tengo que calmarla durante horas. Luego preparo su ropa, eligiendo prendas suaves, sin etiquetas,
porque es muy sensible incluso a los detalles más pequeños. El desayuno tiene que ser perfecto. Ni muy caliente ni muy frío, presentado exactamente igual que todos los días para no alterarla. Reviso todo, la mochila, los zapatos, incluso el olor del jabón, porque un solo cambio puede hacer que grite, llore sin control y convulsione. Hoy va a estar bien, me digo, aunque el corazón se me llena de preocupación. ¿Se pondrá la ropa? ¿Comerá? Esas preguntas laten en mi pecho como una bomba de tiempo. Después de dejar a Nora en su escuela, una escuela especial para niños autistas en Scranton, me lanzo al trabajo. La plomería no siempre es constante. Algunos días hay mucho trabajo, otros no hay nada. Pero ahora no puedo elegir. Arreglo tuberías en casas y fábricas, empapado en sudor, con el cuerpo dolorido. Mis compañeros bromean, Brian, ahora eres un superhéroe, papá soltero. Yo sonrío, pero sé que no entienden. Por las tardes siempre tengo que salir antes para recogerla a tiempo. Mi jefe, Mike, un hombre gruñón de mediana edad, al principio fue comprensivo. Vas a salir adelante, es cosa de familia. Pero poco a poco esa comprensión se agotó. Brian, si te vas temprano una vez más, te voy a recortar los turnos, me gritó cuando lo pedí por tercera vez en una semana. Bajé la cabeza, me tragué la frustración y corrí a la escuela, con el corazón acelerado. ¿Habrá estado bien hoy? ¿Habrá llamado la maestra? En casa, todo era un torbellino. Cocinar, cortar la comida en trozos pequeños, acomodarla siempre igual. Con el autismo, la alimentación de Nora es impredecible. Algunos días come bien, otros, empuja el plato y llora. ¿Por qué no comes? ¿Papá hizo algo mal? Pregunto con la voz temblorosa. Ella nunca responde. Nunca lo hace. Mi hija no habla, no responde a abrazos ni sonrisas. Muchas veces me siento impotente, mirándola, sin saber qué necesita. Las noches son un infierno. Después de limpiar y lavar montones de ropa, por fin hay un descanso, pero descansar no significa dormir. Las noches sin sueño se encadenan una tras otra. A veces Nora se despierta gritando sin razón. Una vez, a las 2 de la madrugada, se despertó convulsionando. Me quedé despierto toda la noche cuidándola, calmándola, sosteniéndola hasta que se tranquilizó. ¿Por qué lloras? ¿Qué hizo mal papá? Susurré, pero solo el llanto respondió. A la mañana siguiente fui a trabajar agotado, con ojeras profundas. ¿Qué te pasa, Brian? Pareces un zombi, me dijeron. Forcé una sonrisa. Todo bien, solo estoy cansado. Pero por dentro tenía miedo. ¿Se me caerá una herramienta? ¿Provocaré un accidente? Además del cuidado diario, tenía que pedir entre 2 y 3 días libres a la semana para llevar a Nora a terapia. Las clínicas del centro de Scranton estaban llenas de niños y padres exhaustos. Esperaba horas, viendo a Nora con el doctor, esperando avances. Pero los costos subían. $200 por sesión, más medicamentos y apoyos. Mis ingresos eran inestables. Algunos meses ganaba $3,000, otros apenas 1,500. Calculaba cada gasto, caminaba para ahorrar gasolina, compraba comida en oferta, incluso saltaba comidas. Solo quedan $500, pensaba al revisar la cuenta. ¿Alcanzará para la renta? Las deudas empezaron a crecer como una bola de nieve. En el trabajo, todo empeoró. La simpatía desapareció. Brian, si llegas tarde una vez más, te voy a descontar el día. El trabajo no espera a tus problemas familiares. Intenté explicarle lo de Nora, lo del autismo, pero solo negó con la cabeza. Todos tienen problemas. Necesitas disciplina. La presión me estaba destruyendo. Algunas noches lloraba en silencio. ¿Qué voy a hacer? No puedo seguir así. Cuando el dinero ya no alcanzó, pensé en buscar trabajo nocturno. Turnos extra de plomería, cualquier cosa para ganar unos cientos más. Pero el mayor problema era Nora. No podía dejarla sola.
El costo de una cuidadora era imposible. En Scranton cobraban al menos $15 por hora. No podía pagarlo. Después de muchas noches sin dormir, decidí acudir a mis padres como último recurso. Jackson y Ashlyn Foster vivían en Old Fort, a 15 minutos de Scranton. Dudé mucho. Nuestra relación no era buena. Habían criticado a Nora antes. Pero no tenía más opciones. Cuando llegué, la lluvia caía ligera. Mi padre, de 65 años, me miró sin calidez. Mi madre, de 62, observó desde la cocina. Les expliqué todo. Pedí ayuda. Solo unas horas. La respuesta fue un no rotundo. Ese niño es raro, dijo mi padre. No quiero lidiar con eso ni con el qué dirán. Mi madre asintió. Tienes que arreglar tu propia familia. Cuando salí de esa casa, sentí que había perdido otra familia más. La lluvia caía con más fuerza. Me subí a la camioneta, temblando. ¿Y ahora qué? No quedaba nadie. Esa noche, sentado en la cocina, mirando las cuentas, tomé el teléfono y pedí un préstamo rápido. Solo $500, me dije, con el corazón latiendo a 1000. Las tasas eran altísimas, pero ya no tenía opciones. El dinero llegó a mi cuenta unas horas después, lo justo para cubrir la terapia de Nora de ese mes. Pero cada vez que pensaba en la fecha de pago, perdía el sueño. Me quedaba despierto, imaginando llamadas del banco exigiendo el dinero, peor aún, perdiendo la casa. Ese miedo se cernía sobre mí como una sombra oscura, volviendo todo más tenso. ¿Podría pagar el próximo mes? ¿O todo se vendría abajo? Apreté los dientes y aguanté, repitiéndome que debía resistir hasta encontrar otra salida. Pero la presión financiera y emocional fue desgastándome poco a poco. Cada mañana despertaba con el cuerpo pesado, los ojos rodeados de ojeras por las noches mal dormidas. El trabajo seguía igual, arreglando tuberías empapado en sudor. Pero ahora lo hacía como una máquina, sin energía para bromear con mis compañeros. La presión era como un globo inflado de más, a punto de estallar. Intenté mantener la rutina por Nora, recogerla y llevarla a tiempo, cocinarle lo que debía comer. Pero cada acción se sentía pesada, como arrastrar una roca enorme. El cansancio prolongado cambió mi forma de pensar. Me volví irritable, ya no tenía la paciencia de antes para conectar con sus emociones. Ya no era lo suficientemente fuerte para intentar comprender sus reacciones silenciosas. Antes la observaba con atención, fijándome si sus ojos mostraban cansancio, hambre o si simplemente necesitaba sentarse en silencio. Ahora iba con prisas, haciendo las cosas a medias. Le pedía que comiera con voz seca al ponerle el plato delante, sin esperar respuesta. Ella miraba el plato sin tocarlo, y yo solo suspiraba y me daba la vuelta para recoger. Me dolía el corazón, pero el agotamiento lo cubría todo. En esos momentos me preguntaba, ¿en qué me estoy convirtiendo? El miedo de estar alejando a Nora se me metía dentro, pero no tenía fuerzas para detenerlo. Hubo días en los que no le pregunté qué necesitaba, no intenté conectar, solo cumplí con lo mínimo. Por las mañanas le preparaba las cosas sin mirarla a los ojos. Por las tardes la recogía y conducíamos en silencio, sin contarle historias como antes. Nora iba atrás, abrazando su mochila, con la mirada perdida. Sabía que necesitaba esa conexión, pero mi cabeza estaba llena de preocupaciones, deudas, trabajo, cuentas. El jefe volvió a gritarme hoy, pensaba, apretando el volante. La distancia entre nosotros crecía como una grieta silenciosa. Nora se volvió más reservada, se acercaba menos a mí y a menudo se acurrucaba en su rincón habitual de la sala, abrazando su almohada como si se protegiera. Antes solía sentarse a mi lado en el sofá, aunque fuera en silencio. Ahora lo evitaba. Y cada vez que lo veía, el pecho se me cerraba. ¿Ahora me tiene miedo? Esa idea me llenaba de ansiedad, como si esperara una explosión. Por las noches en que Nora gritaba sin motivo aparente, yo me quedaba mirando desde lejos.
Ya no tenía la fuerza de antes para acercarme y tranquilizarla. Una noche se despertó cerca de la medianoche, gritando por toda la casa, convulsionando. Yo me quedé en la puerta, tan agotado que los pies no me respondían. Otra vez, pensé, con la voz cargada de cansancio. En lugar de correr a abrazarla y cantarle como siempre, me limité a observar, esperando que se calmara sola. Nora lloró hasta quedarse afónica y luego, poco a poco, se quedó en silencio, encogida bajo la manta. Volví a la cama y me quedé despierto, culpándome. En esos momentos empezó a colarse un pensamiento aterrador. Tal vez Kira se fue porque ya no soportaba este bloqueo interminable, esta carga constante. Recordé su carta. Ella decía que estaba agotada. Ahora lo entendía, porque yo también lo estaba. ¿En qué me diferencio yo de Kira? Ese pensamiento me cortó como un cuchillo, llenándome de miedo de que yo también pudiera rendirme y dejar sola a Nora. La distancia entre nosotras siguió creciendo. Nora estaba cada vez más cansada, menos cercana, refugiándose en su rincón como si se protegiera. Empezó a evitar mi contacto, apartando la mano cuando intentaba abrazarla. «Cariño, deja que papá te abrace», decía, pero ella se giraba, encogida. Me dolía el corazón, pero el cansancio me hacía dejar de insistir. Empecé a culpar a todo, al trabajo, al dinero, a Kira. ¿Por qué todo terminó así? Pensaba solo por las noches. La ansiedad me invadía. ¿Nora todavía confiaba en mí? ¿O le tenía miedo a su propio padre? Ese día mi jefe me reprendió duramente por un error mínimo. Era viernes. Estaba arreglando tuberías en casa de un cliente y olvidé revisar una válvula. El agua inundó el suelo. Mi jefe llamó furioso. «Brian, ¿en qué demonios estás pensando? Un error tan estúpido como este nos puede hacer perder un cliente. ¿Quieres que te despida?» Su voz resonó en mi cabeza todo el camino de regreso a casa. La injusticia y el cansancio me acompañaron como una piedra sobre el pecho. Abrí la puerta. Nora estaba sentada en su rincón, pero no sonreí. Fui directo a la cocina. «¡Qué día tan horrible!», murmuré, azotando la mochila sobre la mesa. Esa noche Nora se negó a comer, no reaccionaba cuando la llamaba, y eso aumentó mi frustración. Puse el plato frente a ella y le grité que comiera, con una voz más alta de lo normal. Nora miró el plato y lo empujó, la comida se derramó. «¿Por qué no comes?» «Papá está agotado», dije con dureza. Ella se encogió, sin llorar, inmóvil. El corazón se me aceleró. La rabia no era contra ella, sino contra todo. Cuando llegó la hora de dormir y ella seguía inquieta, las emociones acumuladas durante semanas explotaron. Nora corría por la habitación, negándose a meterse en la cama, moviendo las manos como presa del pánico. «Acuéstate y duerme ahora mismo», grité, y mi voz retumbó por la casa. Empecé a moverme de un lado a otro, pateé una silla, golpeé la mesa. «¿Por qué no obedeces? Papá está agotado». Las palabras salían cargadas de furia. El corazón me latía como si fuera a estallar. Nora entró en pánico y se metió rápidamente en la cama, abrazando su viejo osito, escondiéndose bajo la manta como si huyera del mundo. Temblaba, con los ojos abiertos de miedo. Al ver eso, me quedé paralizado y caí de rodillas. Esa mirada aterrada era algo que jamás quise ver. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Las lágrimas brotaron. Me culpé por no ser fuerte, por no tener la resiliencia necesaria para criarla, por descargar mi ira en una niña inocente. Nora, mi pequeña, que solo necesitaba paciencia, ahora me tenía miedo. Me acerqué despacio a la cama, con las manos temblando. «Lo siento, papá es un mal padre. Yo hice que mamá se fuera», susurré, con la voz rota. No la abracé. Solo me senté a su lado, guardando distancia, apoyando suavemente la mano sobre la manta. «Papá está aquí. No voy a gritar más. Me quedaré aquí». Repetí palabras torpes, con un ritmo lento y constante, como una vieja canción de cuna.
Esperé pacientemente hasta que su respiración se calmó. Seguía temblando, pero poco a poco se tranquilizó. Me quedé allí durante horas, llorando, prometiéndome que tenía que cambiar. En los días siguientes, para reparar lo ocurrido, cambié activamente la forma de cuidarla. Traté de ir más despacio, observar más y no forzarla, aprendiendo a seguir su ritmo. Me di cuenta de que el cansancio me había convertido en una versión terrible de mí mismo. Nada de palabras duras, nada de prisas. Cada mañana me levantaba antes y me sentaba junto a su cama, esperando a que despertara sola. «Hoy lo haré mejor», me decía. ¿Notaría el cambio o la grieta era demasiado profunda? La observaba con atención, cómo sostenía la cuchara, cómo miraba por la ventana, pequeños gestos que antes ignoraba. No la forzaba a hablar ni la llenaba de preguntas. Solo estaba allí, para que supiera que papá seguía siendo un lugar seguro. El miedo al fracaso hacía que todo se sintiera frágil, como caminar sobre una cuerda floja. Empecé a crear hábitos pequeños pero constantes. Comer juntos, mantener el ambiente tranquilo, bajar las luces cuando se estresaba, estar cerca sin presionarla. Antes, las comidas eran batallas. Ahora me sentaba frente a ella, comía despacio y decía en voz baja: «Come tranquilamente para papá, ¿sí?» Y luego guardaba silencio. La casa se fue volviendo más silenciosa. Apagué la televisión, bajé la radio, dejando solo el sonido del viento entrando por las rendijas. Cuando Nora se tensaba, bajaba más la luz y corría las cortinas, creando un rincón cálido y seguro. Si estaba cansada, le ponía una manta sobre los hombros sin tocarla directamente. Esos pequeños gestos eran como un hilo frágil que nos mantenía unidos. Aún así, la ansiedad no me abandonaba. ¿Comería hoy? ¿Tendría una crisis? El recuerdo de aquella noche me perseguía. «No puedo permitir que vuelva a pasar», me repetía al amanecer. Un día, en medio de un trabajo, recibí una llamada inesperada de la maestra de Nora. El corazón se me encogió, pensando que algo grave había pasado. Estaba arreglando tuberías en una casa vieja a las afueras de Scranton. El teléfono vibró en el bolsillo. Me limpié las manos llenas de barro y miré la pantalla. La escuela. «¿Qué pasa con Nora?», pensé, con el pulso acelerado. Contesté con la voz temblorosa. «¿Le ha pasado algo a mi hija?». La maestra, Mina Park, habló con calma. «No es nada grave, señor Bryan. Solo quiero hablar sobre Nora. ¿Puede venir a la escuela?». Eso no disipó del todo el miedo, pero me permitió respirar. Pedí salir antes, ignorando la mirada molesta de mi jefe. «Bryan, el trabajo no espera», gruñó Mike. «Lo siento, jefe. Es un asunto familiar». Conduje hasta la escuela cubierto de sudor y suciedad. Imaginé de todo, que Nora había golpeado a alguien o estaba enferma. Al llegar y saber que no era algo grave, la tensión empezó a aflojar. Mina era una maestra joven, de unos 30 años, con el cabello negro recogido y una sonrisa cálida. «Siéntese, por favor. Hablemos de Nora», dijo, llevándome a una oficina con olor a papel y crayones. «Nora está yendo muy bien, no se preocupe tanto». Me mostró varios dibujos que Nora había hecho. Me quedé helado. Eran líneas azules y rojas, formas extrañas. ¿De verdad los hizo mi hija?, pregunté, sorprendido. Mina asintió. Últimamente dibuja mucho y se concentra más. Como obrero, solo veía manchas sin sentido. Dudé antes de decir: «Son bonitos, ¿no?». No sabía por qué lo decía, solo sentía que escondían algo. Mina me explicó que Nora tenía una forma especial de expresarse a través del dibujo. Que cuando dibujaba tenía menos crisis. Eso me abrió los ojos. Mi hija tenía un talento. Mina sugirió clases de arte, no para competir, sino para ayudarla a expresarse. Yo pensaba en el dinero, en el tiempo. «Déjeme pensarlo», respondí. Con el tiempo noté que, al dibujar más, Nora estaba más tranquila. En casa dejé hojas y lápices,
y ella se sentaba durante horas. Las noches de llanto fueron disminuyendo. Pero las preocupaciones económicas seguían. Algunas noches pensaba si vender la televisión vieja o empeñar la camioneta. Finalmente decidí arriesgarme. Acepté más trabajo, vendí y empeñé lo poco que quedaba, solo para darle a Nora una oportunidad. Llamé a Mina y acepté su ayuda. Después tomé turnos extra, volviendo a casa exhausto, vendiendo cosas viejas para reunir cada $100. El momento en que firmé el formulario de inscripción para las clases de arte de Nora, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Sabía que era una apuesta. Si salía mal, no me quedaría nada a lo que aferrarme. Pero cada vez que veía a Nora dibujar, concentrada y en calma, entendía que había tomado la decisión correcta. La ansiedad por el futuro no desaparecía del todo. Nunca se iba por completo. No sabía a dónde nos llevaría este camino, a mí como padre y a ella como hija. Pero, entre tantas incertidumbres, apareció un pequeño rayo de esperanza, titilando como una luz al final de un túnel. Lo suficiente para seguir avanzando sin mirar atrás. En los días siguientes me enterré en el trabajo. Acepté turnos extra, trabajé fines de semana, regresaba a casa con el cuerpo agotado, pero sin permitirme bajar el ritmo. Aceptaba cualquier trabajo de plomería que apareciera, llamadas de emergencia en plena noche, arreglos pequeños en los suburbios de Scranton. Algunos días trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, empapado en sudor, con las extremidades adoloridas como si me pincharan con agujas. Tengo que ganar dinero para Nora, me repetía cada vez que sentía que ya no podía más, con el corazón acelerado por la preocupación. ¿Alcanzaría lo de hoy para pagar sus clases de arte? ¿O las deudas volverían a acumularse el próximo mes? Conducía de regreso a casa en la oscuridad, exhausto, pero al verla dormir tranquila en su cama sentía que recuperaba fuerzas. En esas noches me quedaba despierto, calculando cada dólar con obsesión, vender el televisor viejo por $100, empeñar el anillo de bodas que quedaba de Kira por otros 200. Todo parecía una carrera tensa contra el tiempo, con el miedo constante de que un solo paso en falso borrara todo el esfuerzo. Mientras yo me desgastaba, Nora avanzaba día a día. Según me contaba Mina, se concentraba durante más tiempo, tenía menos crisis y podía pasar horas dibujando en un estado estable. Cada tarde, al recogerla en la escuela, Mina me apartaba con voz emocionada. Hoy Nora hizo un dibujo increíble, señor Bryan. Se quedó sentada dibujando durante 3 horas completas sin llorar ni una sola vez. Escuchar eso me calentaba el corazón, pero también me llenaba de inquietud. ¿Ese progreso era real o solo algo pasajero? En casa la observaba. Nora sostenía el lápiz, trazos lentos y decididos, los colores mezclándose como si contaran su propia historia. En esos momentos estaba tranquila, con los ojos más brillantes, ya no se encogía como antes. Está encontrándose a sí misma, pensé, con lágrimas asomando. Pero la presión seguía ahí. Tenía que trabajar más para sostenerla. Cada historia que Mina me contaba era como un remedio, y al mismo tiempo una nueva fuente de ansiedad por el día siguiente. Al ver mi situación, Mina tomó la iniciativa de ofrecerse a cuidar a Nora algunas tardes extra para que yo pudiera trabajar más. Era una tarde lluviosa. Llegué tarde a recogerla porque un trabajo se había alargado. Mina estaba bajo el techo de la escuela, sosteniendo a Nora, sonriendo con calidez. Señor Bryan, puedo ver que está agotado. Déjeme cuidar a Nora 4 tardes a la semana. Vivo sola, no tengo muchas obligaciones. Su oferta me cayó como un rayo. Me quedé paralizado, con el corazón acelerado por la sorpresa y la vergüenza. ¿No le molestaría? Me preocupa que la gente hable de usted, pregunté, tartamudeando. Mina negó con la cabeza. Está bien. Me gusta Nora. Es especial. La miré. Sus ojos eran sinceros, sin doble intención, pero el miedo se coló igual. ¿Me estaría aprovechando? ¿O era solo lástima? Dudé durante días, sin poder dormir. Al principio rechacé la oferta con timidez.
Gracias por su amabilidad, pero puedo arreglármelas, dije, con voz firme aunque el corazón lleno de dudas. Había sido rechazado por mis propios padres, había luchado solo durante años. Aceptar ayuda se sentía como admitir una derrota. Mina no insistió. Solo sonrió. Piénselo. Aquí estaré si me necesita. Esas palabras me persiguieron. Por las noches, cuando Nora dormía, pensaba en las deudas, en las clases de arte, con el corazón desbocado. Necesito ayuda, lo admití por fin, pero temía volverme dependiente, temía que Mina se cansara igual que Kira. Esa ansiedad me tenía al borde, como si estuviera parado frente a un abismo. Poco a poco, su manera directa y el hecho de que viviera sola, sin cargas familiares, me hicieron ver su oferta como un salvavidas raro y valioso. Mina me habló de su vida, una maestra joven, soltera, viviendo en un pequeño departamento cerca de la escuela, apasionada por el arte y por los niños con necesidades especiales. Entiendo lo que es sentirse solo, señor Bryan. Criarla a usted solo no es fácil, me dijo una vez, con voz suave. Esas palabras me tocaron profundamente y disiparon parte del miedo. Asentí y acepté que cuidara a Nora. La primera vez que dejé a Nora con Mina para ir a un trabajo extra, mi corazón latía con fuerza. Llamé varias veces para comprobar cómo estaba. Mina me escribió, Nora está bien. Está dibujando feliz. Ese mensaje me hizo soltar un suspiro de alivio. La ansiedad inicial se transformó poco a poco en gratitud, aunque la preocupación nunca desapareció del todo. Con una guía constante, los dibujos de Nora empezaron a participar en pequeños concursos locales, luego a recibir menciones y premios de estímulo en categorías para niños con necesidades especiales. Mina la guiaba sin imponer, enseñándole a mezclar colores y a sujetar el lápiz sin forzarla. Cuando firmé el primer formulario de inscripción, me temblaban las manos. ¿Alguien la notará? En un concurso local de Scranton, Nora ganó un premio de estímulo con una pintura azul en espiral, como un río de emociones. Cuando Mina me llamó para decírmelo, el corazón me golpeaba el pecho. Ganó. Nos abrazamos y reímos. Nora estaba a nuestro lado, en silencio, pero con los ojos brillantes. Luego vinieron más reconocimientos. Premios especiales para niños. Exposiciones en centros comunitarios. Cada vez esperaba los resultados con ansiedad, imaginando si Nora sería reconocida o ignorada. Su arte llegó a concursos a nivel estatal, exhibido en pequeñas galerías de Harrisburg. De Scranton a todo Pensilvania. Otros padres preguntaban sorprendidos cómo una niña como ella podía dibujar así. Los maestros de arte la elogiaban, hablaban de talento innato. Yo observaba orgulloso, pero siempre alerta, cuidando que las multitudes no la abrumaran. Algunas personas comenzaron a ofrecer comprar sus pinturas por precios modestos, suficientes para cubrir las clases de arte y parte de la terapia. La primera venta fue de $100, comprada por un padre para su hijo. Sostuve el dinero con las manos temblorosas. Mi niña es increíble. No era el dinero lo que importaba, sino el reconocimiento. Nora ya no era una carga. Era una artista. Una pequeña galería del centro de Scranton se puso en contacto con nosotros para representar su obra a modo de prueba. Era dirigida por una mujer mayor amante del arte. El trabajo de Nora es especial. Queremos que pinte para nosotras. Leí el contrato con el corazón acelerado, temiendo cometer errores. Mina me ayudó a entenderlo. Firmé con las manos temblando. Las ventas empezaron a llegar poco a poco. Pagaba préstamos, compraba materiales nuevos para Nora. Ya no me desvelaba calculando cada centavo, aunque el miedo nunca desaparecía del todo. Rechacé exposiciones grandes para no presionarla. Abrí un fondo a su nombre, guardando todo lo que ganaba para su futuro. Vivía con lo mínimo, pero con esperanza. Entonces llegó la llamada de un canal local. Querían hacer un reportaje corto sobre una niña autista que encontraba su voz a través de la pintura. Acepté solo bajo condiciones estrictas. El segmento se emitió sin sensacionalismo. Pero después,
El teléfono no dejó de sonar. Invitaciones, preguntas, miradas curiosas. La fama llegó lentamente, junto con nuevos temores. Una noche, mientras cenábamos en silencio, alguien tocó la puerta. Pensé que era Mina. Abrí, y me quedé helado. Kira estaba ahí, más delgada, bien vestida, con una mezcla de duda y determinación en la mirada. ¿Volviste?, susurré, con la voz rota. Nora se encogió al verla, como frente a una extraña. No hubo reconocimiento. Eso me partió el alma. Kira pidió hablar. Escuché su disculpa, su cansancio, su arrepentimiento. No prometí nada. Le pedí tiempo. Nora estaba por fin estable. En las semanas siguientes, Kira volvió varias veces, con cautela. Nora empezó a tolerar su presencia, pero algo cambió. Dormía peor, se asustaba más, dejó de dibujar. El caballete quedó abandonado. Mi miedo creció. Una noche, Kira habló de copaternidad y contratos de arte. Sus preguntas se centraban en papeles, galerías, dinero. No en si Nora dormía bien o si tenía crisis. Un frío me recorrió el pecho. Por primera vez me pregunté si había vuelto por Nora o por otra cosa. Busqué a Mina. Le conté todo. Ella guardó silencio unos segundos y luego habló con seriedad, perdiendo por primera vez su tono suave. Señor Bryan, no quiero parecer alguien que destruye la felicidad de una familia. Y en ese instante entendí que la decisión que venía definiría no solo el futuro de Nora, sino también quién era yo como su padre. Pero piénsalo. ¿Por qué volvió justo cuando Nora empezaba a ganar reconocimiento? ¿Dónde había estado antes? Esa pregunta me golpeó como un martillo. Mis manos temblaban, sosteniendo la taza de café, el corazón latiendo con fuerza. Mina continuó, voz tranquila pero directa. He visto casos similares. Algunas personas regresan no por el niño, sino por lo que viene con él. Solo espero que tengas cuidado. Me quedé atónito, la mente dando vueltas sin parar. En el camino a casa, los recuerdos dispersos empezaron a unirse. Desde que Kira volvió, Nora dormía menos, sonreía menos y luego dejó de dibujar. Kira a menudo llamaba por teléfono por la noche, hablando de contratos y papeleo, pero rara vez preguntaba cómo estaba Nora ese día. Esa idea me recorrió la espalda como un escalofrío. ¿No había regresado por Nora? ¿Sino por sus pinturas? Por primera vez desde que Kira regresó, sentí claramente que no solo estaba poniendo en riesgo la estabilidad de Nora, sino que posiblemente estaba perdiendo el derecho a proteger lo más frágil que había cuidado con tanto esfuerzo. Nora, su talento, su futuro, ahora amenazados. Me acostaba por la noche, la mente dando vueltas, ansioso, esperando evidencias. ¿Estaría Kira tramando algo? ¿O era paranoia mía? Ese miedo se cernía como una sombra, haciendo todo más dramático, esperando una explosión. En los días siguientes, tras la advertencia de Mina, comencé a prestar más atención al comportamiento de Kira. Siempre mantenía el teléfono cerca, pantalla hacia abajo sobre la mesa. Antes pensaba que era un hábito, pero ahora, cada vez que la veía sostener el teléfono, el corazón me latía más rápido, como esperando que un secreto se revelara. Nunca lo dejaba al alcance de la mano. Incluso durante la cena, estaba boca abajo bajo la mesa, una ligera vibración y ella miraba de reojo. Tarde en la noche, cuando ya estaba en la cama fingiendo dormir para observarla, escuché susurros desde el baño o el porche. Kira hablaba muy bajo, como si ocultara algo. Todo está bien. Solo espera un poco más. Lo escuché débilmente por la rendija de la puerta. La duda me mantenía despierto, analizando cada gesto, preguntándome ansioso. ¿Qué está escondiendo? ¿O tiene razón Mina? Cada noche era un suplicio. La oscuridad de la habitación parecía tragármelo todo, esperando el día en que el secreto estallara. Salía con frecuencia a horas fijas, coincidiendo con mi horario de trabajo, diciendo que se encontraría con amigos o haría recados, pero nunca especificaba dónde ni con quién. Por las mañanas, mientras me preparaba para los trabajos de plomería, Kira decía:
Voy a ver a un viejo amigo un rato. Regresaré por la tarde. Sin dirección ni nombre. Yo asentía, pero la inquietud me llenaba. ¿Por qué siempre cuando yo estaba trabajando? Comencé a anotar mentalmente. Los martes y jueves salía a las 10 de la mañana y regresaba a las 2 de la tarde. El corazón me latía con fuerza cada vez que manejaba hacia el taller, pensando en casa, ¿Nora sola con Kira? ¿O dejaba a la niña desatendida? El miedo me sobrepasaba, dificultando el trabajo. Las manos temblaban al sostener las herramientas, la mente dispersa. ¿Qué estará haciendo allá afuera? Esa idea cortaba como un cuchillo. Ansioso, esperé la oportunidad de averiguarlo. Consideré confrontarla directamente, pero temía una confrontación prematura. Temía afectar a Nora. La tensión crecía como un globo a punto de estallar. Una noche, escuché a Kira al teléfono en la habitación contigua, voz baja y extrañamente íntima. Bajó aún más el tono, sonando confiada, mencionando que todo estaba llegando a la etapa final, diciendo a la persona del otro lado que tuviera paciencia porque el plan casi estaba completo. Era un viernes por la noche. Yo ya estaba en la cama, exhausto, pero despierto. Kira creyó que dormía. Se fue a la sala susurrando. No te preocupes, cariño. Todo va progresando bien. Solo sé paciente. El plan casi está hecho. Brian no sospecha nada. Mi corazón se detuvo al escuchar cariño y plan. Me quedé inmóvil, la sangre corriendo a la cabeza, los oídos zumbando. Colgó, volvió a la cama, acostándose a mi lado como si nada hubiera pasado. Fingí dormir, pero mi mente daba vueltas. ¿Qué plan? ¿Con quién? El miedo se volvió ira, pero la reprimí, esperando pruebas. Esa noche se arrastró interminable. Miraba el techo, el corazón golpeando como tambores de guerra. Ansioso por la madrugada, decidí que debía investigar. Los malos presentimientos me impulsaron a seguirla en secreto, y descubrí que, en días laborables, cuando yo trabajaba, Kira frecuentemente se encontraba con un hombre afuera. Empecé a actuar. Pedía salir temprano algunas veces, fingiendo olvidar algo, volviendo a casa. Un martes, estacioné a una cuadra, vi a Kira salir a las 10 de la mañana y conducir a un café cerca del centro de Scranton. La seguí, corazón latiendo desbocado, sudor frío corriendo. Se encontró con un hombre de unos 40 años, trajeado, parecido a un abogado o empresario. Se sentaron juntos, susurrando, manos tocándose. Tomé fotos desde lejos, manos temblando. Dios, ¿me está engañando? ¿Pero por qué regresar a mí y a Nora? Volví a casa, la mente en caos. Las siguientes veces fueron similares. Reuniones en parques, pequeños hoteles. Esa verdad me hizo comprender que sus disculpas y reconciliación eran solo una fachada para un plan premeditado. Había regresado por el dinero de las pinturas de Nora, no por amor. El corazón dolía, la ira surgía. ¿Cómo se atrevía a explotar a mi hija? El clímax llegó una tarde, cuando regresé antes de lo previsto y vi a Kira obligando a Nora a dibujar pese al pánico y la negativa de la niña. Había pedido salir temprano por un dolor de cabeza. Estacioné a la vuelta y entré sigilosamente. La voz de Kira venía del cuarto de arte. «Dibuja, Nora. Mamá dice que dibujes. ¿Por qué no escuchas?» Nora gritaba, empujaba el lápiz, convulsionaba en el suelo. Kira la sujetaba de la mano, obligándola. «Tienes que dibujar para mamá. ¿Entiendes?» Entré como un torbellino, corazón latiendo frenéticamente, mente en blanco. «¡Alto! ¿Qué le estás haciendo a mi hija?» Grité, voz quebrada por el terror. Kira, sorprendida, se giró, todavía sujetando la mano de Nora. Se produjo una lucha tensa. La empujé lejos de ella. «¿Qué estás haciendo?», gritó, alterada. «Solo la estoy ayudando. Necesita dibujar, ¿no lo ves?» Pero Nora había colapsado por completo. Temblaba violentamente, encogida como un animal acorralado, sollozando incontrolablemente. La sostuve con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo sacudirse en mis brazos. Las lágrimas corrían sin cesar. Voz ronca, le dije: «Aléjate. No toques a mi hija otra vez.
No la obligues así. El aire de la casa se volvió asfixiante, la tensión tan densa que una palabra más podía hacer estallar todo. En mi mente solo un miedo. Si esto continuaba, Nora quedaría dañada permanentemente. No permití más vacilación. Esa misma noche decidí llevármela. Empaqué apresuradamente lo esencial, llevé a Nora al coche. Todavía sollozaba suavemente y conduje directamente al apartamento de Mina, en las afueras de Scranton. Cuando Mina abrió la puerta y vio mi rostro pálido y a Nora en mis brazos, se congeló. «Señor Bryan, ¿qué pasó?», preguntó, llena de preocupación. Hablé rápido, voz temblorosa como si detenerme la silenciara para siempre. Sobre Kira, obligó a Nora a dibujar. La niña entró en pánico. «Por favor, cuídala esta noche». Sin hacer preguntas, Mina tomó a Nora de mis brazos, sosteniéndola con familiaridad y suavidad. «Está bien, Nora. Ven dentro conmigo», dijo, calmándola. «Vamos a que se tranquilice». En poco tiempo en casa de Mina, Nora se calmó gradualmente. Se sentó en la pequeña mesa, volvió a tomar un lápiz, trazos iniciales temblorosos que se fueron estabilizando. Yo me desplomé en el sofá, manos en la cabeza, sintiendo cómo se drenaba toda mi fuerza. La mente me daba vueltas con cientos de preguntas, pero sabía una cosa: no podía permitir que esto continuara. En esa ansiedad asfixiante comprendí que era momento de terminar con todo, aunque el camino por delante sería lejos de fácil. Después de escuchar toda la historia, Mina me aconsejó directamente: había que poner fin a la situación antes de que el daño a Nora fuera irreparable. Nos sentamos en la cocina. Le conté todo: llamadas nocturnas, encuentros con el hombre, obligar a dibujar. Mina escuchó, ojos serios. «Debes divorciarte y obtener la custodia total. Kira no está aquí por amor, sino por el dinero de las pinturas de Nora». Esas palabras confirmaron mi miedo. Corazón latiendo. Divorcio. Corte. Pero Mina tenía razón. Nora estaba retrocediendo. Asentí, lágrimas cayendo. «Gracias», dije. Ansioso por el siguiente paso, preparé documentos. Tras muchas noches sin dormir, decidí solicitar el divorcio y la custodia total, poniendo fin a todos los compromisos anteriores. Esas noches se arrastraron, las pasé en casa de Mina, reflexionando sobre el pasado. Kira se fue, regresó con engaños. Debía proteger a Nora, me dije, llamando a un abogado y presentando la solicitud en el juzgado de Scranton. Manos temblorosas al firmar los papeles de divorcio y custodia. Corazón latiendo, ansioso por el juicio. ¿Ganaría o perdería a mi hija? En el juicio, Kira presentó contrademanda por la tutela y derechos de representación legal, alegando que yo obstaculizaba el futuro y las oportunidades de la niña. Sala del Tribunal de Pensilvania, atmósfera tensa. Kira con traje, abogado a su lado. Quería la tutela para firmar contratos de arte de Nora. Escuché, temblando de ira. Mentía, corazón latiendo, esperando mi turno. Nuestro equipo presentó evidencia clara: la aventura extramarital de Kira, años de cuidado exclusivo y asistencia a terapia por mi parte, más el testimonio de Mina confirmando que yo era el único que transportaba, supervisaba terapias y aseguraba la estabilidad psicológica de Nora. Fotos de Kira reuniéndose con el hombre, registros de llamadas, documentos de terapia mostrando solo mi involucramiento. Mina testificó: Bryan ha cuidado de Nora en todo momento. Kira fue indiferente. Obligar a dibujar provocó pánico que afectó el tratamiento. Además, la señora Kira abandonó el hogar por un tiempo antes de regresar. El juez escuchó. Me senté, corazón latiendo. ¿Sería suficiente o ganaría Kira? Las pruebas mostraban que Kira había abandonado a la niña a largo plazo, regresando por beneficios legales y financieros, sin priorizar la estabilidad psicológica de Nora. El abogado enfatizó. Kira se fue y regresó tras la fama de Nora, buscando derechos de firma en contratos. El juez asintió. El rostro de Kira palideció. Esperé ansioso el veredicto, manos apretadas. Finalmente, el tribunal dictaminó que yo conservaba la tutela completa. Kira con acceso limitado, sin derechos financieros ni contractuales sobre Nora.
El señor Foster retiene la custodia. La señora Foster tendrá visitas limitadas. Las palabras del juez fueron un alivio. Lloré. Mina me dio una palmada en el hombro. Kira salió del tribunal, ojos húmedos. Mi corazón se calmó gradualmente, aunque la ansiedad sobre el futuro permanecía. ¿Realmente había terminado o vendría más problemas? En los días posteriores al juicio, mi hija y yo dejamos atrás todo el tumulto y volvimos al ritmo pacífico que conocíamos. La casa recuperó gradualmente la quietud que ambos habíamos perdido. Salimos del juzgado bajo la ligera llovizna de Pensilvania. Mina nos llevó a casa, mis manos aún temblaban por las horas tensas. Nora se sentó atrás, abrazando su osito de peluche, ojos distantes, como si no comprendiera del todo lo que acababa de suceder. De vuelta en Scranton, abrí la puerta. El aire familiar entró. El olor a madera antigua, la luz de la tarde filtrándose por las cortinas. No más susurros nocturnos de Kira. No más llamadas secretas. Solo padre e hija y el silencio que tanto había anhelado. Pero ese silencio no llegó de inmediato. Era como una herida que necesitaba tiempo para sanar. Limpié la casa, desechando las pertenencias de Kira, algunos abrigos, un frasco de perfume, cada uno un recordatorio de traición. El corazón me latía al tocarlos, preguntándome ansioso. ¿Volverá reclamando algo? ¿O realmente terminó? Llamé a Mina para agradecerle, voz entrecortada. «Nos salvaste». Ella sonrió suavemente. «Tú y Nora son las fuertes». En los primeros días, la casa estaba inquietantemente silenciosa, pero poco a poco volvió el ritmo habitual. Comidas a tiempo, Nora en su rincón, yo yendo a trabajar con el corazón más ligero. Sin embargo, el miedo persistía. Revisaba las ventanas cada noche, como esperando el regreso de un fantasma. Nora necesitaba tiempo para recuperarse, pero poco a poco recuperó su sensación de seguridad, durmiendo más profundamente y sin sobresaltarse por la noche. Durante las primeras semanas tras el juicio, Nora todavía lloraba por las noches, acurrucada bajo la manta, llamándome con voz temblorosa. La sostenía, cantándole arrullos torpes, recordando cómo Kira la había obligado a dibujar. «Papá está aquí. ¿Estás segura ahora?», susurraba. Pero temblaba durante largo tiempo antes de volver a dormir. Me preocupaba, corazón latiendo cada noche. ¿Sanará la herida? ¿O la llevará consigo para siempre? La llevaba a terapia más seguido. El médico decía que necesitaba tiempo, pero que se estaba estabilizando. Y era cierto. Poco a poco, semana tras semana, Nora dormía más allá del desayuno. 2 semanas después, ya no se sobresaltaba por ruidos pequeños. La observaba dormir, respirando tranquilamente, rostro en paz, y las lágrimas rodaban por mis mejillas. Esperaba ansioso. ¿Llorará hoy? ¿O todo está realmente mejor? Esos momentos se sentían como una carrera lenta, llena de drama interno, esperando señales de recuperación. Los papeles en blanco volvían a la mesa, primero con timidez. Luego aparecían trazos familiares, como si volviera a encontrar su camino hacia su mundo. Compré papel nuevo y lápices de colores, colocándolos en su habitación sin presionarla. Al principio, Nora miraba el papel, lo tocaba ligeramente y luego apartaba la mirada, como temiendo los recuerdos de haber sido obligada. El corazón se me apretaba. Dibujar había sido alegría. Ahora, miedo. Me senté cerca, sin decir nada, solo garabateando a su lado. «Papá solo quiere dibujar contigo. Dibuja si quieres». «Está bien», dije suavemente. Al principio, dudosa, tomó el lápiz un trazo y se detuvo. Pero poco a poco, los trazos se alargaron, los colores regresaron, azules que giraban, rojos vivos, como relatos silenciosos de dolor y esperanza. Una tarde, llegué a casa y encontré a Nora en la mesa, dibujando absorta, olvidando comer. Pensé, «Está dibujando otra vez». Lágrimas brotaron, corazón latiendo de alegría mezclada con preocupación. ¿Se detendría? ¿O era un nuevo comienzo?
Esos trazos eran como un puente que la traía de vuelta a su mundo privado, y yo observaba ansioso, esperando el primer cuadro completo tras tantos meses. Mina volvió en un rol de apoyo, adecuadamente distante, apareciendo regularmente y con paciencia, dejando que Nora se acercara cuando estuviera lista. Tras el juicio, Mina visitaba más seguido, trayendo golosinas o libros de dibujo, pero sin quedarse mucho tiempo. «Puedo ayudar si lo necesitas», decía, voz cálida. Yo asentía, corazón lleno de gratitud. Mina no presionaba, solo se sentaba al lado de Nora mientras dibujaba, elogiando suavemente. «Dibujas tan bonito, Nora». Al principio, Nora evitaba sentarse cerca, pero Mina fue paciente, solo observaba. Mi corazón latía cada vez que Mina venía. ¿Se abriría Nora o seguiría temiendo a los extraños? Pero Mina entendía. Había enseñado a Nora a reconocer su propio ritmo. Esas sesiones eran como un lento baile lleno de drama silencioso. Poco a poco, Mina se convirtió en parte de nuestra vida, ayudando con las terapias, los traslados, dando consejos sobre el arte de Nora. Comprendía el autismo mejor que yo y respetaba su ritmo. Nada de forzar palabras, nada de abrazos obligatorios. Mina era como la verdadera madre de Nora, pensé. Me conmovía el corazón, pero los sentimientos crecían en los pequeños detalles, una sonrisa, un toque accidental. No lo nombré, temiendo ilusiones, simplemente lo dejé florecer en silencio, esperando con ansiedad el momento adecuado. Me preguntaba, ¿ella sentirá lo mismo o solo está ayudando? No me apresuré, no puse nombre a aquello, solo lo dejé crecer con el tiempo, junto con la paz que Mina nos traía a ambas. Mes tras mes, Mina visitaba con frecuencia. Se quedaba a cenar, ayudaba a Nora a dibujar. Hablábamos de cosas cotidianas, mi trabajo, su enseñanza, el progreso de Nora. No había citas románticas, solo compañía. Esa paz era como medicina. Nora dormía bien, dibujaba más. Yo sonreía más. El corazón me latía con fuerza cada vez que Mina tocaba mi mano, pero esperaba que los sentimientos maduraran. Ansioso, como quien aguarda la floración de una planta, sabía que aquel amor era sólido, discreto. Su afecto se formaba de manera natural, silenciosa, sin ostentación ni promesas. Solo una compañía constante en los días ordinarios. Sin flores, sin regalos, solo tardes en las que Mina dibujaba con Nora mientras yo cocinaba. Sin confesiones, solo siendo. El afecto creció con el tiempo. Mina ayudaba en los días agotadores. Yo escuchaba sus historias, suaves como un río, sin tormentas. Ansioso por el siguiente paso, supe que era amor verdadero. 2 años después, cuando todo parecía maduro, celebramos una boda pequeña, simple y silenciosa, llena de pertenencia. Fue una mañana de primavera en un pequeño parque de Scranton, con apenas unos pocos cercanos. Nora estaba junto a Mina, con un lindo vestido de niña flor, tomándola de la mano con fuerza, tranquila y segura. Mina llevaba un sencillo vestido blanco. La luz suave del sol sobre su cabello hacía que su sonrisa fuera extraordinariamente dulce. Tomé su mano, sintiendo la mía temblar. «No puedo prometerte una vida perfecta», dije despacio, con voz cargada de emoción, «pero sí prometo quedarme contigo en los días fáciles y en los más difíciles». «¿Caminarás a mi lado?» Mina me miró largo rato, ojos brillantes, y luego asintió suavemente. «Sí, mientras estés ahí, como siempre lo has estado para Nora», dijo, con voz pequeña pero firme. No hubo gran recepción, ni música estridente, solo una comida familiar cálida después. Risas suaves, manos entrelazadas con firmeza. Cuando deslicé el anillo en el dedo de Mina, mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Por primera vez en tanto tiempo, entendí lo que era sentirse perteneciente. No era ostentoso, no era espectacular, pero era sólido. Todavía pensaba en el futuro con la ansiedad humana de siempre. Pero esta vez, la preocupación ya no eclipsaba la felicidad. Porque sabía que, después de tantas pérdidas, nos habíamos elegido y nos habíamos quedado.
Nuestra vida posterior no fue perfecta, pero sí estable y cálida a nuestra manera. Nora siguió dibujando, yendo a terapia, creciendo en un entorno seguro donde era escuchada y respetada. Vivíamos de manera simple. Yo seguía trabajando como plomero, Mina seguía enseñando. Nora dibujaba y vendía sus pinturas poco a poco. No éramos ricos, pero lo suficiente para no temer por lo cotidiano. Nora creció. Sus dibujos maduraron. La terapia progresó notablemente. Lo más importante, vivía sin presión, donde Mina la entendía y siempre respetábamos su ritmo. Aún llegaban días difíciles, pero esta vez no estábamos solos. Los enfrentábamos juntos, despacio y con paciencia. La ansiedad inicial se desvaneció, dando paso a la paz. La paz que una vez pensé que nunca volvería a tener. Una tarde tranquila, me apoyé en el marco de la puerta, observando en silencio a Mina sentada junto a Nora, dibujando juntas bajo la suave luz del sol. La luz filtrada por la ventana caía sobre sus cabellos, cálida y lenta. Mina se inclinaba hacia Nora, sonriendo, elogiando suavemente como si tuviera miedo de romper el momento. Yo permanecí allí, lágrimas cayendo silenciosas, recuerdos antiguos regresando con delicadeza. El día que Kira se fue, los fríos juicios, las noches desesperadas y Mina apareciendo en los momentos precisos. En ese instante, simplemente pensé: gracias, vida, por no darme la espalda. Gradualmente comprendí que la familia no siempre se forma por la sangre o los títulos. A veces, la familia surge de quienes deciden quedarse cuando todo se derrumba, cuando no queda nada que prometer salvo cansancio y dolor. Mina no dio a luz a Nora. No tenía un deber obligatorio. Pero eligió quedarse, paciente, silenciosa, sin exigencias. Para mí, eso era verdadera familia. También aprendí que el verdadero amor no es posesión ni control, sino proteger la paz de quienes amas. Yo protegí a Nora con todo lo que tenía. Mina nos protegió con comprensión y ternura. Nada de imposiciones, nada de órdenes, solo elecciones por la seguridad y felicidad mutua. Para mí, eso era amor. La lección más grande que llevo. No dejes que títulos, poderes o papeles legales oscurezcan la verdadera responsabilidad. Los niños no necesitan firmantes, necesitan quienes los comprendan, escuchen y permanezcan cuando más miedo tienen. Kira tenía derechos, papeles, pero no entendía a Nora. Mina no necesitaba título, y aún así comprendía lo más profundo de ella. Y si pudiera dar un consejo a mi yo pasado o a cualquiera enfrentando decisiones difíciles, siempre elige la seguridad y estabilidad del niño. Toda felicidad duradera comienza allí. Yo elegí eso, aunque el camino no fuera fácil. Y esa elección me trajo hasta aquí, en paz, realizado y sin miedo.